Y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, siempre los que trabajamos en Alzheimer o en demencias en general, somos vapuleados siempre. No tienen nada nuevo que hablar, ¿a qué vienen? Yo les digo, ya no pasa eso, ahora hay novedades, tienes que ponerte en el tren porque la demencia sigue incrementándose. No sé cómo les pasa acá, pero en mi país el neurólogo cada vez le interesa menos demencias. Y demencia está siendo manejado mucho más por geriatras, por psiquiatras que por neurólogos. Espero que eso no esté pasando por acá. Porque hay mucho que innovar en el proceso diagnóstico, e innovar en el proceso diagnóstico tiene que ver con diagnosticar de manera oportuna. Lamentablemente ningún paciente viene con un ticket enfrente diciendo tengo enfermedad de Alzheimer, tengo demencia frontotemporal o tengo demencia de la enfermedad de Parkinson. Las familias nos vienen comentando, mi papá o mi hermano o mi esposo ya no es el mismo de antes. ¿Pero qué es lo mismo de antes? No sé, algo está mal, su memoria ya no es el mismo de antes. Entonces tú te quedas con la interrogante, y peor es cuando lo relacionan a un cambio en alguna etapa de la vida, y pasa mucho con los jubilados. Todo empezó desde que se jubiló. No te preocupes, es la depresión, es la reacción situacional, ya se va a acomodar. O todo empezó cuando se murió el perrito, cuando se murió el esposo. Entonces, ahora en estos tiempos, todo empezó después de marzo de 2020. El COVID. No te preocupes, ese término que yo discrepo mucho que exista, que es el long COVID. Entonces, es peor porque estamos asumiendo cosas que podrían ser depresión, como la proa de la enfermedad de Alzheimer o déficit de atención no descritos previamente y que realmente son enfermedad de Alzheimer o algunas otras condiciones. Hay síntomas que sí te deben llamar la atención, por ejemplo, pásame el ese para ponerme en los pies, ¿no? Ese de color negro, esto que me regresaste para Navidad, te dice 1000 características y nunca te dice zapato. Ese es un problema de denominación, se puso de moda ahora por Bruce Willis, ¿no? Que es una demencia semántica. O sea, eso no tiene que pasarte. O la conversación repetitiva. Qué bonita esta niñita, ¿cómo se llama? Mamá, tu nieta se llama Alejandra. 10 minutos más adelante, la misma pregunta, y durante la cena, 10 preguntas repetidas. Eso es típico de la enfermedad de Alzheimer, que no se les debe pasar, y todavía hay síntomas más sugestivos. El típico es cuando viene tu paciente con el cónyuge y tú le preguntas algo al paciente, inmediatamente voltea la cabeza. Mi profesor, el maestro García Villalobos, dice, ese tiene Alzheimer. El que tiene Alzheimer no viene pensando que tiene Alzheimer, ese tiene un problema de atención, de ansiedad por tener Alzheimer, pero no la tiene. El que te trae el paciente es el cónyuge, el hijo, porque tienes ese término que se llama anosognosia, que tú no te das cuenta que tiene. Así que aprendamos a preguntar síntomas cognitivos, síntomas conductuales, y sobre todo la funcionalidad, que eso define demencia. Recuerden que la DSM-5 te define demencia, es deterioro cognitivo más compromiso de la funcionalidad. Doctor, pero el 80% de los pacientes tiene paranoias y tiene agitación psíquica nocturna. Es cierto. Son estadios moderados de las demencias, pero los síntomas aparecieron 6 a 5 años previos. Y aquí se define muy bien lo que el profesor Dubois dice, o sea, puedes tener este síndrome cognitivo, conductual y funcional llamado demencia, y si tienes biomarcadores de la demencia, de la enfermedad de Alzheimer, que 5 a 6 años antes tenías problemas de memoria episódica, que le conocíamos como deterioro cognitivo leve amnésico, hoy día enfermedad de Alzheimer prodrómica, y ya tenías las marcas, es decir, tenías placas de amiloide o placas neurofibrilares, y eso es enfermedad de Alzheimer preclínica. Es decir, acá no hay síntomas, acá solo hay memoria episódica, y acá ya tienes lo típico del libro. Eso es la progresión de la evolución, el continuum de la enfermedad de Alzheimer, y hoy en día sabemos que hay un término más intermedio todavía, la queja cognitiva subjetiva. ¿Cuál es la diferencia con el deterioro cognitivo leve amnésico? Alguien dice que puede ser el mismo paciente, el cónyuge o el médico de atención primaria, esta persona ya no está como antes.
Lo enviaré a la evaluación neuropsicológica y rinde muy bien. Esa es la queja cognitiva subjetiva, o sea, ni siquiera se evidencia en la evaluación objetiva de la evaluación neuropsicológica, mientras que cuando este paciente ya pierde rendimiento en la evaluación neuropsicológica, ya pasó a deterioro cognitivo leve amnésico. Entonces, tú vas a tener un continuum que ahora involucra la queja cognitiva subjetiva, de la cual hablaré más adelante. Recordar que lo diferente en centros de investigación es el ATN, pero tú deberías tener evaluaciones mucho más precisas en tu práctica clínica diaria. No va a ser difícil una prueba cognitiva breve, descartar deficiencia B12, descartar hipotiroidismo y una resonancia magnética en su cerebro con un Sheltens y un Coherence positivos. El diagnóstico es mucho más fácil basado en estos. ¿Cómo seguir? De acuerdo a la prueba cognitiva con la que tú evaluaste al inicio. En ensayos clínicos la cuestión es diferente, o sea, en ensayos clínicos tienes que completar baterías, igual que decía yo al comienzo, la cognición, la funcionalidad y la conducta. El profesor Mario nos hablaba de la ADAS-Cod para estadios moderados, pero para estadios severos es la batería de compromiso severo, la funcionalidad a través de la DSSADL, la conducta a través del NPI y la impresión clínica global de cambio, que tiene que ver con cómo lo ve el médico y cómo lo ve el cuidador. Ustedes pongan acá cualquiera de los tres inhibidores con la esterasa y los tres han demostrado establecer la famosa primavera de los 6 meses, diferenciar entre el placebo y los que reciben la medicación de inhibidores con la esterasa. Lo mismo pasa para las actividades relacionadas al CIVIC Plus o para la funcionalidad respecto a las actividades de vida diaria, de tal manera que todos los tres inhibidores con la esterasa han demostrado que hay un retraso no significativo en la progresión de la enfermedad, pero sí alivia síntomas conductuales, disminuye la posibilidad de deteriorar la funcionalidad sin afectar la cognición. Y esto queda mucho más evidente cuando se analizan todos los pacientes que estuvieron en placebo en todos los ensayos clínicos. Observen ustedes el deterioro progresivo en el Mini-Mental, en el ADAS-Cod y en el CDR. También el profesor Mario comentaba esa discrepancia que hay. ¿No les parece mucho la curva de inhibidor con la esterasa que con los anticuerpos monoclonales? La diferencia entre $56,000 de aducanumab y $28,000 de lecanemab podría explicar un tanto esa diferencia, no sé. Pero lo que viene ahora y tenemos que estar entrenados es en esto, qué hacer con las personas que están en riesgo, porque les pasa a todos. Mi mamá tuvo enfermedad de Alzheimer, yo lo voy a tener, ¿no? La pregunta clásica que a veces cuando no tenemos recursos decimos, ¿tu mamá empezó la enfermedad después de los 65 años de edad? Sí. Entonces es una esporádica, tienes pocas posibilidades de tener la enfermedad de tu madre. O sea, tú vas a tener enfermedad de Alzheimer porque te toca a ti, no porque seas hijo de tu mamá. Pero si la enfermedad empezó antes de los 50 años de edad, sí tiene más posibilidades, tienes 1 de 4 posibilidades. De tal manera que eso podría aliviar un poco a esas personas. Pero observen ustedes los que proponen hoy el día el grupo del profesor Bruno Dubois. O sea, tú vas a recibir un montón de gente con riesgo. Ya están hablando de queja cognitiva subjetiva en gente que tiene alguna mutación de alguna de las variantes para producir enfermedad de Alzheimer. Tienes que evaluar el riesgo, comunicar acertadamente este riesgo, la prevención personalizada y buscar intervenciones multimodales, es decir, no funciona solo el ejercicio separado de la interacción social ni separado de la dieta, o sea, tiene que ser todo en conjunto para que funcione muy bien. Y no solo está cambiando la propuesta hacia estas personas, sino miren ustedes lo que hacemos habitualmente en este momento, o sea, la atención primaria que ya está capacitada en Europa para derivar a los pacientes para evaluaciones clínicas. Ellos mismos pueden hacer los test cognitivos, pueden realizar sangre y resonancia magnética, aunque está supeditada al especialista, y todos van al médico especialista para confirmar el diagnóstico con líquido cefalorraquídeo o PEC cerebral y el consenso del diagnóstico para iniciar un tratamiento. Pero ¿qué va a pasar ahora? Observen ustedes
este cambio, o sea, ya el estadio predemencia se extiende mucho más y el estadio de demencia queda al final del tratamiento para los especialistas. Pero hay dos cosas que han cambiado respecto a lo habitual, que es biomarcadores en sangre a todos los participantes que tengan quejas cognitivas y además tengan antecedentes. No quiere decir que se va a hacer biomarcadores de sangre a toda la comunidad. O sea, es labor fundamental del médico de atención primaria decidir quiénes podrían hacer biomarcadores de sangre, y lo otro es que en estadios clarísimos de demencia la posibilidad de hacer líquido, cefalorraquídeo y tomografía por emisión de positrones queda solo restringido a los casos de mucha duda diagnóstica. Eso es un gran avance. Hablemos un poquito de las intervenciones multimodales. Tiene que ver con que hay claras evidencias de modificación de la evolución de personas con múltiples factores de riesgo alrededor de los 40 que podrían no llegar a demencias. No estoy hablando de no llegar a enfermedad de Alzheimer. Escucho muchos podcasts hablando de que la enfermedad de Alzheimer se puede prevenir. Eso es totalmente equivocado. Se está hablando de prevenir deterioro cognitivo y demencia asociado a cambio vascular, es decir, demencia vascular, pero no relacionados a enfermedad de Alzheimer. Y para eso el CAID es una prueba muy sencilla que tú la puedes aplicar en tu consultorio, valora la edad, valora factores vasculares, como verán ustedes ahí, hipertensión, el índice de masa corporal y actividad física realizada en la edad media. Y el Finger se ha convertido ya en una evidencia, observen ustedes, a nivel mundial, ha ocupado todos los países excepto África y Rusia, pero hay múltiples iniciativas, felizmente Latinoamérica está comprometido con el Latam Finger, porque hay clarísimas evidencias de que el ejercicio físico y la intervención cognitiva producen beneficios en las personas en riesgo. No hay ningún estudio contundente en deterioro cognitivo leve y menos en demencia. Yo creo que en el futuro van a venir los estudios actualizados sobre intervenciones multimodales en deterioro cognitivo leve y creo que van a brindar los mismos beneficios, pero no hay ninguna evidencia en este momento. Y la propuesta de los servicios de salud van a hacer eso. Observen ustedes, tienes ya el diagnóstico de deterioro cognitivo leve o tienes demencia y esto es lo que va a funcionar. O sea, el tratamiento con lo que existe, con colinesterásicos, con memantina o con anticuerpos monoclonales, y si tienes un familiar con sujeto de riesgo, miren lo que se les va a ofrecer. O sea, estamos hablando ya de intervenciones preclínicas y de intervenciones basadas en evidencias conforme va evolucionando año a año esta propuesta. Así que tenemos que estar preparados para eso porque se viene con todo. Lo que existe en estos momentos es esto, o sea, nosotros estamos pasando y tratando personas ya con demencia y la enfermedad de Alzheimer en estadios iniciales, idealmente en el estadio preclínico. Modificar la evolución de la enfermedad de Alzheimer es un sueño todavía. Mejorar síntomas cognitivos, mejorar síntomas conductuales y mejorar funcionalidad, ¿es posible? La respuesta es sí. Se mejora mucho la funcionalidad, es decir, calidad de vida del paciente, pero sobre todo de la familia. Pero tengan en cuenta que hay que comunicar a los pacientes que no hay ninguna posibilidad de recuperar memoria ni funciones cognitivas. Sí vas a procurar que mantenga la misma funcionalidad y que no tenga síntomas conductuales si es que no los tuvo, pero la memoria se sigue perdiendo. Porque gastarse alrededor de $150 mensuales para que tu papá siga comiendo contigo sin saber quién eres, eso es a lo que aspiras. Porque si no le explicas al hijo o al cónyuge, en la consulta siguiente te tira el medicamento en tu mesa del escritorio y te dice, mi papá sigue igual. ¿Y quién te dijo que iba a estar mejor? Te vuelvo a explicar y le vuelvo a explicar qué son síntomas cognitivos, funcionales y qué son síntomas relacionados a la conducta. Y le vuelvo a recalcar, yo no te dije en ningún momento que tu papá va a recuperar la memoria. Lo que te dije es que él va a preservar su funcionalidad
¿Es capaz de ir al baño por sí solo? Sí. ¿Eso no te importa? ¿Es capaz de todavía comer con tenedor y cuchillo? Sí. A eso estamos aspirando. ¿Y se levantó en la madrugada para ir a trabajar como hace 20 años que se jubiló? No. Entonces, eso es lo que te ofrezco. Si tú explicas eso muy bien a la familia, son tus mejores pacientes. ¿Y por qué insisto en inhibidor de colesterasa y memantina? Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son a favor de todas estas moléculas. Y ahora, con esta nueva presentación de revisiones sistemáticas y metaanálisis por nodos, donde ustedes pueden observar acá que el círculo más grande es el que más estudios ha realizado. Estamos hablando de ensayos clínicos randomizados, placebo. Si ustedes ven cuál será el más grande, van a darse cuenta que donepezilo de 5 y de 10 son los más ampliamente estudiados, o sea, tienen más años en el mercado, tanto para enfermedad leve moderada o como moderada y severa. Y observen ustedes, en celeste es la eficacia. Todos los medicamentos que son eficaces, mientras más se acercan al 1 son los mejores, y galantamina y rivastigmina parecen llevar la delantera, y cuales tienen menos efectos adversos, sí, rivastigmina y memantina. Pero ya el profesor Mario nos hablaba sobre cómo manejar los síntomas conductuales, y yo quiero recalcarle que los síntomas conductuales solo llaman la atención de las familias cuando ya la enfermedad empezó hace muchos años. Establecer problemas de paranoias y de alucinaciones visuales, estamos hablando de estadios moderados de la enfermedad, se puede medir a través de NPI, muy sencillo. Felizmente, observen ustedes la disminución del consumo de neurolécticos típicos y atípicos en Estados Unidos con el aumento de antidepresivos en los pacientes con demencias. ¿Eso es bueno? Yo digo que sí, porque se está trabajando sobre esto. Los neurolécticos no están exentos de eventos adversos. Se preguntan cuántos pacientes ingresan a las emergencias por fractura de cadera y ahí están tomando algún neuroléctico. Recuerden que los neurolécticos no van a cambiar ningún síntoma de estos. Conducta motora aberrante o acaticia, el participante entra a la sala, no hace nada, va al dormitorio, tampoco hace nada, va al baño, quiere ir al patio, quiere subir la escalera, quiere bajar. ¿Alguien se anima a darle un ansiolítico o un antidepresivo o un neuroléctico? La respuesta es que sí. Y lo más probable es que provoquen una fractura de cadera, porque lo que va a pasar con ese participante es que se va a caer porque no hay nada que modifique esa conducta. ¿Cuál es el tratamiento? Zapatillas para el cuidador y síguelo a todos lados. ¿Va a parar en algún momento? La respuesta es sí. El problema es cuándo. Mañana, en una semana, en un mes, en 2 años, no le digas cuándo. Pero eso disminuye la carga del cuidador. Meterse los objetos a la boca, o les ha pasado con pacientes que muchos se toquetean las palmas o se golpean, eso tampoco cambia con ningún medicamento. Entonces, ¿para qué sirven los neurolécticos en demencias y enfermedad de Alzheimer? Para 3 cosas: paranoias, alucinaciones visuales y agitación psíquica nocturna con agresividad verbal y física. No hay otra indicación para usar neurolécticos en demencia y enfermedad de Alzheimer. Y doctor, pero yo manejo bien el sueño con quetiapina, ¿no? Pregunta constante y siempre repetitiva. Es cierto, podría ser que dosis bajas de quetiapina pueda ayudar sin ser la indicación. Si haces la anamnesis del problema del sueño asociado a enfermedad de Alzheimer o demencia, vas a encontrar otras opciones mejores. Es cierto que todos obtienen dormir, pero probablemente algún inductor del sueño no produzca los efectos adversos de los neurolécticos. Y observen ustedes este metaanálisis de redes de los neurolécticos. A la cabeza va a salir sertralina y escitalopram para manejar agitación psíquica nocturna superiores a los neurolécticos, con menos posibilidad de eventos adversos. Sin embargo, van a observar ustedes también mareos, temblor,
somnolencia en tal orden. Con el profesor Francisco Lopera, Ricardo Allegri y un gran grupo de especialistas en demencia se ha planteado esto que ya conversó el doctor Mario, así que lo voy a pasar rápidamente. La novedad en esta propuesta es qué hacer con los pacientes con deterioro cognitivo leve. Y la primera encuesta que hicimos nosotros, ustedes en Latinoamérica, ¿qué hacen con deterioro cognitivo leve? El 100% trata con inhibidor de colesterasa. Y ninguna guía recomienda inhibidor de colesterasa en deterioro cognitivo leve amnésico. Solo estamos reflejando lo que ustedes hacen habitualmente y lo vamos a probar a ver cómo va. En estadios más avanzados ya se recalcó, evitamos mucho el uso de benzodiazepinas, intervenciones multimodales es lo óptimo. Brevemente, todo lo que ya presentó el profesor Mario. Para modificar el depósito de amiloides se ha intentado inhibidores de secretasa, moduladores de la agregación o la propia inmunización, todos ellos inhibidores de secretasa y agregación totalmente infructuosos. La inmunización activa, recuerden ustedes en el 2000 AN1792 provocando hemorragias y meningitis fue descartado totalmente. En rojo van a ver todos los que fracasaron, todos los anticuerpos no clonales, es decir, antiamiloides, y en azul aducanumab, lecanemab y donanemab. Cuando el profesor Mario decía, van a venir, la probabilidad de que vengan es muy baja, pero Lilly sí está en Latinoamérica y yo creo que donanemab que se apruebe en los próximos 2 a 3 meses va a ser el primero en llegar a Latinoamérica. Y eso es lo que ha demostrado todos los anticuerpos monoclonales. Observen ustedes con aducanumab. Este es el grupo basal, la cantidad de amiloide en rojo, y comparen ustedes con los placebos que no recibían ninguna droga activa y comparen con las que recibieron la droga más alta dosis de 10 miligramos por kilo por día. Sí hay una eficiencia biológica, o sea, sí te han limpiado de amiloide, pero observen ustedes la modificación de los CDR fue muy escasa, sin embargo hay que aprender a otros términos actuales, ARIA, anormalidades relacionadas a las anticuerpos monoclonales, uno es edema y el otro es microhemorragias. Sí es cierto que algunos tienen que ser más relacionados, como decía, amiloidosis cerebral con factor de riesgo vascular, tienen más riesgo que los otros, la respuesta es sí. Y el costo adicional de aducanumab de $56,000 anuales, más resonancias magnéticas cada 2 meses, el Medicare dijo no. Pero hace 2 meses el Medicare cubre los tratamientos con lecanemab. Así que ya no es un sueño, ya empezaron los tratamientos. Y con donanemab probablemente antes de fin de año o a comienzos de 2024 vamos a tener la segunda opción válida para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, los críticos de los anticuerpos monoclonales tienen razón porque la evidencia es escasa y también hay que con lecanemab someter a muchas resonancias magnéticas y buscar área edema, área hemorragia. Y si tú crees que ya no vas a usar anticolesterásicos o memantina, te equivocaste. Vas a usar anticuerpos monoclonales, inhibidor de colesterasa, memantina, intervenciones multimodales. Y ese es el resumen de lo que se viene. O sea, no hay forma de que nuestros pacientes, o sea, mis colegas en Lima dicen, no sirve para nada. Y diariamente tú ves una persona que dice, ¿qué puedo hacer? ¿Lo puedo traer yo mismo? No, no lo puedes traer, pero yo tengo la suficiente cantidad de dinero para traerlo. Lo que puede hacer es viajar a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos y vaya que se desaparece y después se aparece el siguiente año. ¿Me puede hacer mi resonancia magnética que ya estoy en aducanumab? O sea, tú dices, no, tengo que ponerme al día porque los pacientes hacen lo que ellos creen que deben hacer y si no te cambian de médico, así que prepárense para lo que viene. Lo que sí tienen que controlar es que los inhibidores de colinesterasa pueden ser utilizados en estadios leves y moderados y cuando progresas a estadios severos, la memantina es una nueva opción.
Así que la combinación es ideal, memantina más donepezilo, o puede ser memantina más ribastimina o memantina más galantamina, pero nunca donepezilo más galantamina, que acabo de ver la semana pasada en mi país. O sea, no puedes usar 2 inhibidores de colesterasa, pero sí un inhibidor de colesterasa más memantina. Y donepezilo es el que tiene más estudios, porque es el primero que apareció y porque tiene menos efectos adversos. No olviden que hay indicaciones precisas para la combinación fija de donepezilo más memantina. Existen muchas en el mercado y tienen sus indicaciones muy precisas. Lo que sí necesito que tengan en cuenta es que utilizar donepezilo en un paciente que ya está utilizando memantina necesitan titular de 5 a 10 miligramos y ahí recién hacer el switching, porque recuerden que memantina más donepezilo es 14 de memantina más 10 de donepezilo o 28 de memantina más 10 de donepezilo, de tal manera que no pueden empezar de frente con donepezilo si es que previamente está utilizando memantina. Hay que titular primero el donepezilo. Recuerden sus eventos adversos del donepezilo, bradicardia, síncopes y algunas otras posibilidades. Para concluir, las intervenciones multimodales, todas juntas, no una separada de la otra, son eficaces. Los modificadores de la evolución de la enfermedad son una gran opción, es decir, demuestran eficacia biológica, te limpian de amiloide, pero la respuesta clínica no ha sido satisfactoria aún. Los tratamientos sintomáticos a alta dosis deben contribuir en el retraso del compromiso funcional de los síntomas conductuales sin modificar los síntomas cognitivos. Y estas terapias de combinación, memantina más donepezilo, son una muy buena opción y está disponible en todos los países de Latinoamérica y deberíamos utilizarlas. Les agradezco por su atención, quedo ya no para su pregunta. Muchas gracias.